El heredero culpa a un perro por la muerte de su padre, pero la verdad se revela semanas después. Impactado por la noticia, decide hacer algo. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal? Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. La lluvia caía sin cesar, golpeando el techo del coche con un ritmo monótono que parecía sincronizado con el latido acelerado del corazón de Lucas. Había recibido la noticia esa mañana, y desde entonces, el mundo parecía haberse detenido. Su padre, el hombre que lo había criado, enseñado y guiado, había muerto en un accidente de coche. Y ahora, Lucas regresaba a casa para el funeral, con un vacío en el pecho que no podía llenar. El coche se detuvo frente a la casa familiar, una mansión imponente que ahora parecía más fría y vacía que nunca. Lucas bajó del coche, sintiendo como la lluvia empapaba su traje. No le importaba. Nada parecía importar ya. Dentro de la casa, el ambiente era sombrío. Familiares y amigos se movían en silencio, susurrando palabras de consuelo que Lucas apenas escuchaba. Su mente estaba en otra parte, tratando de procesar lo que había sucedido. Lucas, dijo su tío Carlos, acercándose con una expresión grave. Necesitamos hablar. Lucas asintió, siguiendo a su tío hasta el estudio de su padre. La habitación estaba llena de recuerdos, fotos, trofeos, libros. Todo hablaba de la vida de un hombre que ya no estaba. ¿Qué pasó?, preguntó Lucas, con una voz que apenas reconocía como suya. Carlos respiró hondo antes de responder. Fue un accidente. Tu padre perdió el control del coche en una curva. La policía cree que un perro callejero cruzó la carretera y lo distrajo. Lucas sintió como una oleada de rabia lo inundaba. ¿Un perro? ¿Eso es todo? ¿Un maldito perro acabó con la vida de mi padre? Fue un accidente, Lucas, dijo Carlos, con un tono que pretendía ser calmante. Nadie tiene la culpa. Pero Lucas no podía aceptar eso. Necesitaba a alguien a quien culpar, algo en lo que enfocar su dolor y su ira. Y ese algo era el perro. ¿Dónde está?, preguntó Lucas, con una voz temblorosa de rabia. ¿Dónde está ese maldito perro? No lo sé, respondió Carlos. Pero no importa, Lucas. Lo que importa es que tu padre ya no está, y necesitamos... No, interrumpió Lucas, golpeando la mesa con el puño. Ese perro es responsable. Y voy a encontrarlo. Carlos intentó decir algo más, pero Lucas ya se había dado la vuelta y salía de la habitación. No podía quedarse allí, escuchando palabras vacías de consuelo. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para canalizar su dolor. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, Lucas se sentó en su habitación, mirando por la ventana. Su mente estaba en un solo lugar: encontrar al perro que había arruinado su vida. No sabía cómo, ni cuándo, pero estaba decidido a hacerlo. Y así, con el corazón lleno de dolor y rabia, Lucas comenzó su búsqueda. No sabía que esa búsqueda lo llevaría no solo a encontrar al perro, sino también a descubrir verdades que cambiarían su vida para siempre. La mañana siguiente, Lucas se despertó con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, lamentándose por lo que había sucedido. Necesitaba hacer algo, y ese algo era encontrar al perro que había arruinado su vida. Después de un desayuno rápido y silencioso, Lucas salió de la casa con un propósito claro en mente. No sabía por dónde empezar, pero sabía que no podía rendirse. Decidió comenzar por el lugar del accidente, esperando encontrar alguna pista que lo llevara al perro. El lugar del accidente era una carretera solitaria, con curvas cerradas y una vista impresionante del valle. Lucas se estacionó en el arcén y bajó del coche, sintiendo como el viento frío le golpeaba el rostro. Caminó hasta el lugar exacto donde su padre había perdido el control del coche, mirando a su alrededor en busca de alguna señal. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño refugio de animales, situado a pocos metros de la carretera. Lucas se acercó,
sintiendo como su corazón latía con fuerza. Tal vez allí podrían ayudarlo. Dentro del refugio, el ambiente era cálido y acogedor, en contraste con el frío exterior. Lucas se encontró frente a una mujer joven, de cabello castaño y ojos amables, que lo miró con curiosidad. «Hola», dijo la mujer, con una sonrisa. «¿En qué puedo ayudarte?» «Estoy buscando un perro», dijo Lucas, con una voz que sonaba más dura de lo que pretendía. «Un perro callejero que causó un accidente aquí hace unos días». La mujer frunció el ceño, claramente sorprendida por la pregunta. «¿Un perro callejero? ¿De qué estás hablando?» «Un perro cruzó la carretera y distrajo a mi padre. Él perdió el control del coche y...» Lucas no pudo terminar la frase, sintiendo como el nudo en su garganta le impedía hablar. La mujer lo miró con compasión. «Lo siento mucho por tu pérdida. Pero no creo que un perro sea el culpable de lo que pasó». «¿Y tú qué sabes?», dijo Lucas, con una voz que ahora sonaba claramente irritada. «Tú no estabas allí». La mujer suspiró, pero mantuvo la calma. «Mi nombre es Sofía. Soy la veterinaria de este refugio. Y te aseguro que los perros no son responsables de los accidentes de tráfico. Las carreteras son peligrosas, y a veces las cosas simplemente suceden». Lucas no estaba dispuesto a escuchar. «No me importa lo que digas. Solo dime si has visto a un perro callejero por aquí». Sofía lo miró por un momento, como si estuviera evaluando sus opciones. Finalmente, asintió. «Sí, hay un perro que viene por aquí de vez en cuando. Lo llamamos Max. Es un perro callejero, pero es muy tranquilo. No creo que sea el culpable de lo que pasó». «¿Dónde está?», preguntó Lucas, con una voz que ahora sonaba casi desesperada. «No lo sé», respondió Sofía. «Max viene y va. Pero si lo encuentro, te avisaré». Lucas no estaba satisfecho con esa respuesta, pero sabía que no podía obligarla a decir más. Con un suspiro, asintió y se dio la vuelta para salir del refugio. Esa tarde, mientras Lucas recorría las calles cercanas en busca de Max, no podía dejar de pensar en las palabras de Sofía. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si el perro no era el culpable? Pero cada vez que esos pensamientos surgían, Lucas los ahuyentaba. Necesitaba a alguien a quien culpar, algo en lo que enfocar su dolor. Finalmente, después de horas de búsqueda infructuosa, Lucas decidió regresar al refugio. Tal vez Sofía había encontrado algo. Tal vez Max había vuelto. Cuando llegó al refugio, Sofía lo estaba esperando en la puerta, con una expresión seria. «Lo encontré», dijo, sin preámbulos. «Max está aquí». Lucas sintió como su corazón latía con fuerza. «¿Dónde está?». Sofía lo llevó hasta una pequeña habitación en la parte trasera del refugio. Allí, en una esquina, estaba Max. Era un perro de tamaño mediano, con el pelaje marrón y blanco, y unos ojos tristes que parecían mirar directamente al alma. Lucas lo miró, sintiendo como una mezcla de emociones chocaba dentro de él. Rabia, dolor, curiosidad. No sabía qué hacer, qué sentir. Pero una cosa era clara, Max era el perro que había estado buscando. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Sofía, con una voz que sonaba casi desafiante. Lucas no respondió de inmediato. Solo se quedó allí, mirando a Max, sintiendo como el peso de la situación caía sobre sus hombros. Finalmente, asintió. «Lo llevaré conmigo». Sofía lo miró, sorprendida. «¿Estás seguro?». «Sí», dijo Lucas, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «Necesito hacer esto». Y así, con Max a su lado, Lucas salió del refugio, sintiendo como una nueva etapa de su vida estaba a punto de comenzar. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que no podía rendirse. Tenía que enfrentar su dolor, su culpa, y tal vez, solo tal vez, encontrar algo de paz. Los primeros días con Max fueron difíciles para Lucas. El perro, acostumbrado a la libertad de las calles,
No parecía sentirse cómodo en la lujosa casa de Lucas. Pasaba horas acurrucado en un rincón, mirando a Lucas con esos ojos tristes que parecían preguntar, ¿por qué estoy aquí? Lucas, por su parte, no sabía cómo actuar. Había llevado a Max a casa con la intención de... ¿qué exactamente? ¿Castigarlo? ¿Vengarse? No lo sabía. Solo sabía que necesitaba tener al perro cerca, como si de alguna manera eso pudiera ayudarlo a entender lo que había sucedido. Pero a medida que pasaban los días, Lucas comenzó a notar cosas en Max que no había visto antes. El perro era tranquilo, casi melancólico, pero también tenía momentos de alegría, especialmente cuando salían a caminar por el parque cercano. Max corría entre los árboles, moviendo la cola con entusiasmo, y por un momento, Lucas podía olvidar su dolor. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Lucas se sentó en un banco y observó a Max jugar con otros perros. Fue entonces cuando Sofía apareció, con una sonrisa en el rostro. «Hola», dijo, sentándose junto a Lucas. «¿Cómo va todo con Max?» Lucas la miró, sintiendo como una mezcla de emociones chocaba dentro de él. «No lo sé», dijo finalmente. «Es complicado». Sofía asintió, como si entendiera exactamente lo que Lucas estaba sintiendo. Max es un perro especial. Ha pasado por mucho, pero tiene un gran corazón. Lucas no respondió de inmediato. En su lugar, miró a Max, que ahora estaba tumbado en la hierba, disfrutando del sol. ¿Crees que él sabe lo que pasó? Sofía lo miró, con una expresión seria. Los perros no piensan como nosotros, Lucas. No entienden la culpa o el perdón de la misma manera. Pero sí sienten. Y Max siente tu dolor. Lucas sintió como las lágrimas comenzaban a nublar su visión. No sé qué hacer, dijo, con una voz que temblaba ligeramente. No sé cómo seguir adelante. Sofía puso una mano en su hombro, en un gesto de apoyo. No tienes que saberlo todo ahora. Solo tienes que estar abierto a la posibilidad de que las cosas pueden cambiar. De que tú puedes cambiar. Esa noche, cuando Lucas regresó a casa con Max, se sentó en el sofá y miró al perro, que estaba acurrucado a sus pies. Por primera vez, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Pero no todo era tan sencillo. A medida que Lucas y Max se acercaban, el mundo exterior comenzó a notar su relación. Los medios de comunicación, siempre ávidos de historias sensacionalistas, comenzaron a especular sobre el repentino interés de Lucas por un perro callejero. Los titulares eran crueles y las redes sociales estaban llenas de comentarios hirientes. ¿Has visto esto?, preguntó Sofía una mañana, mostrándole a Lucas su teléfono con un artículo que los criticaba a ambos. Lucas lo leyó rápidamente, sintiendo una oleada de ira. «No les hagas caso», dijo, con un tono más firme de lo que sentía. «No saben nada de nosotros». «Pero duele», dijo Sofía, con una voz quebrada. «No entiendo por qué la gente es tan cruel». Lucas no supo qué decir. No estaba acostumbrado a lidiar con emociones tan crudas, pero sabía que tenía que hacer algo. «No te preocupes», dijo finalmente. «Yo me encargaré de esto». Y lo hizo. Utilizó sus recursos y contactos para silenciar a los medios, al menos temporalmente. Pero sabía que no podía proteger a Max de todo el mundo. Lo que más le preocupaba era cómo la atención negativa estaba afectando a Max, que ya había pasado por tanto en su vida. Una noche, después de un día particularmente difícil, Lucas encontró a Max acurrucado en un rincón, temblando. «¿Qué pasa, chico?», preguntó, acariciando suavemente la cabeza del perro. Max lo miró, con esos ojos tristes que parecían decir: «No entiendo por qué todo el mundo me odia». Lucas sintió como el peso de la situación caía sobre sus hombros. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Max merecía saber por qué estaba allí, por qué Lucas lo había llevado a su casa. Pero también sabía que revelar la verdad podría destruir la frágil conexión que estaban construyendo. Por ahora, decidió guardar el secreto un poco más,
esperando el momento adecuado para decirle la verdad a Max. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía rendirse. Max valía la pena, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerlo. Lucas estaba revisando unos documentos en su oficina cuando encontró algo que lo dejó sin aliento. Entre los papeles de su padre, descubrió una carpeta vieja con el nombre de Max. Al principio, pensó que era un error, pero al abrirla, se dio cuenta de que no lo era. La carpeta contenía documentos legales, fotos antiguas y lo más impactante, una grabación de la cámara de seguridad de un negocio cercano al lugar del accidente. Con manos temblorosas, Lucas insertó el USB en su computadora y comenzó a ver la grabación. Las imágenes eran claras. Su padre manejaba por la carretera, cuando de repente el coche comenzó a fallar. El volante se bloqueó, y el coche perdió el control, chocando contra un árbol. No había ningún perro en la carretera. No había nada que pudiera haber distraído a su padre. Lucas sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo este tiempo, había culpado a Max por algo que no había hecho. La verdad era que el accidente había sido causado por una falla mecánica en el coche, no por el perro. No puede ser, murmuró Lucas, sintiendo como las lágrimas comenzaban a nublar su visión. Todo este tiempo he estado equivocado. Esa noche, Lucas no pudo dormir. Se quedó en su oficina, revisando la grabación una y otra vez, tratando de entender por qué su padre había ocultado la verdad. Pero no había respuestas claras, solo más preguntas. Lo único que sabía era que tenía que decirle a Max la verdad, aunque no supiera cómo. Al día siguiente, Lucas llevó a Max al parque, buscando un momento de tranquilidad para hablar con él. Se sentaron en un banco, bajo la sombra de un viejo roble, y Lucas comenzó a hablar. «Max, hay algo que necesito contarte», dijo, con una voz tensa. «He descubierto algo que cambia todo». Max lo miró, con esos ojos tristes que parecían entender más de lo que Lucas podía expresar. «El accidente no fue tu culpa», continuó Lucas, sintiendo como las palabras se le atascaban en la garganta. «Fue una falla en el coche. Mi padre no fue distraído por ti. Fue un accidente». Max no respondió, pero Lucas podía ver cómo sus orejas se movían ligeramente, como si estuviera escuchando con atención. «Lo siento», dijo Lucas, con una voz que apenas se escuchaba. «Lo siento por haberte culpado, por haberte traído aquí pensando que eras el responsable. No lo eras. Y yo he sido un idiota». Max se acercó a Lucas, apoyando su cabeza en su regazo. Lucas lo acarició suavemente, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar, liberando todo el dolor y la culpa que había estado cargando. Esa noche, cuando regresaron a casa, Lucas se sentó en el sofá y miró a Max, que estaba acurrucado a sus pies. Sabía que la revelación había cambiado todo, pero también sabía que no podía rendirse. Max valía la pena, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerlo. Mientras tanto, Max lo miró, con esos ojos tristes que parecían decir, «Gracias por decirme la verdad». Los días siguientes a la revelación fueron un torbellino de emociones para Lucas. Sabía que tenía que demostrarle a Max que su amor era genuino, pero no sabía por dónde empezar. Decidió que las palabras no eran suficientes, necesitaba acciones. Comenzó a pasar más tiempo con Max, llevándolo a pasear por el parque, jugando con él en el jardín y asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Lucas se sentó en un banco y observó a Max correr entre los árboles. Fue entonces cuando Sofía apareció, con una sonrisa en el rostro. «Hola», dijo, sentándose junto a Lucas. «¿Cómo va todo con Max?» Lucas la miró, sintiendo como una mezcla de emociones chocaba dentro de él. «Mejor», dijo finalmente. «Le dije la verdad. Sabe que no fue su culpa». Sofía asintió, con una expresión de alivio. «Eso es bueno. Max es un perro especial.
Mereces saber la verdad. Sí, dijo Lucas, con una voz que sonaba más firme de lo que había sentido en mucho tiempo. Y yo merezco su perdón. Sofía lo miró, con una sonrisa comprensiva. El perdón no es algo que se gane de la noche a la mañana, Lucas. Pero si sigues demostrando que te importa, Max lo notará. Lucas asintió, sintiendo como una pequeña chispa de esperanza comenzaba a crecer dentro de él. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero también sabía que Max valía la pena. Esa noche, cuando regresaron a casa, Lucas se sentó en el sofá y miró a Max, que estaba acurrucado a sus pies. «Lo siento, chico», dijo, acariciando suavemente la cabeza del perro. «Sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo hacer las cosas mejor ahora. Y eso es lo que voy a hacer». Max lo miró, con esos ojos tristes que parecían decir, «Gracias por decirme la verdad». Pero no todo era tan sencillo. A medida que Lucas y Max se acercaban, el mundo exterior comenzó a notar su relación. Los medios de comunicación, siempre ávidos de historias sensacionalistas, comenzaron a especular sobre el repentino interés de Lucas por un perro callejero. Los titulares eran crueles y las redes sociales estaban llenas de comentarios hirientes. «¿Has visto esto?», preguntó Sofía una mañana, mostrándole a Lucas su teléfono con un artículo que los criticaba a ambos. Lucas lo leyó rápidamente, sintiendo una oleada de ira. «No les hagas caso», dijo, con un tono más firme de lo que sentía. «No saben nada de nosotros». «Pero duele», dijo Sofía, con una voz quebrada. «No entiendo por qué la gente es tan cruel». Lucas no supo qué decir. No estaba acostumbrado a lidiar con emociones tan crudas, pero sabía que tenía que hacer algo. «No te preocupes», dijo finalmente. «Yo me encargaré de esto». Y lo hizo. Utilizó sus recursos y contactos para silenciar a los medios, al menos temporalmente. Pero sabía que no podía proteger a Max de todo el mundo. Lo que más le preocupaba era cómo la atención negativa estaba afectando a Max, que ya había pasado por tanto en su vida. Una noche, después de un día particularmente difícil, Lucas encontró a Max acurrucado en un rincón, temblando. «¿Qué pasa, chico?», preguntó, acariciando suavemente la cabeza del perro. Max lo miró, con esos ojos tristes que parecían decir, «No entiendo por qué todo el mundo me odia». Lucas sintió como el peso de la situación caía sobre sus hombros. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Max merecía saber por qué estaba allí, por qué Lucas lo había llevado a su casa. Pero también sabía que revelar la verdad podría destruir la frágil conexión que estaban construyendo. Por ahora, decidió guardar el secreto un poco más, esperando el momento adecuado para decirle la verdad a Max. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía rendirse. Max valía la pena, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerlo. Después de que la verdad salió a la luz, Lucas se sintió abrumado por la culpa. Sabía que había cometido un error terrible al culpar a Max, y ahora, más que nunca, necesitaba demostrarle al perro que su amor era genuino. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Una tarde, mientras Lucas y Max paseaban por el parque, un grupo de personas los reconoció. Tú», gritó uno de ellos, señalando a Lucas. «¿Eres el tipo que culpa a los perros por sus problemas?». Lucas intentó ignorarlos, pero las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Max, sintiendo la tensión, se acercó a Lucas, buscando protección. «No les hagas caso», dijo Lucas, acariciando suavemente la cabeza de Max. «Vamos a casa». Pero las palabras de aquellos extraños resonaron en la mente de Lucas durante días. ¿Realmente había sido justo con Max? ¿Había hecho lo suficiente para redimirse? Esa noche, mientras Lucas y Max estaban en casa, Lucas decidió que necesitaba hacer algo más. No podía seguir viviendo con la culpa, sabiendo que había lastimado a Max de esa manera. «Max», dijo Lucas, sentándose frente al perro. «Necesito que sepas algo». «Lo siento».
Lo siento por haberte culpado, por haberte traído aquí pensando que eras el responsable. No lo eras. Y yo he sido un idiota. Max lo miró, con esos ojos tristes que parecían entender más de lo que Lucas podía expresar. Lucas sintió como las lágrimas comenzaban a nublar su visión. No sé cómo hacer las cosas bien, Max. Pero voy a intentarlo. Voy a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza. Max se acercó a Lucas, apoyando su cabeza en su regazo. Lucas lo acarició suavemente, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar, liberando todo el dolor y la culpa que había estado cargando. Esa noche, cuando regresaron a casa, Lucas se sentó en el sofá y miró a Max, que estaba acurrucado a sus pies. Sabía que la revelación había cambiado todo, pero también sabía que no podía rendirse. Max valía la pena, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerlo. Mientras tanto, Max lo miró, con esos ojos tristes que parecían decir, «Gracias por decirme la verdad». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Lucas. Sabía que tenía que demostrarle a Max que su amor era genuino, pero no sabía por dónde empezar. Decidió que las palabras no eran suficientes, necesitaba acciones. Comenzó a pasar más tiempo con Max, llevándolo a pasear por el parque, jugando con él en el jardín y asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Lucas se sentó en un banco y observó a Max correr entre los árboles. Fue entonces cuando Sofía apareció, con una sonrisa en el rostro. «Hola», dijo, sentándose junto a Lucas. «¿Cómo va todo con Max?» Lucas la miró, sintiendo como una mezcla de emociones chocaba dentro de él. «Mejor», dijo finalmente. «Le dije la verdad. Sabe que no fue su culpa». Sofía asintió, con una expresión de alivio. «Eso es bueno. Max es un perro especial. Merece saber la verdad». «Sí», dijo Lucas, con una voz que sonaba más firme de lo que había sentido en mucho tiempo. «Y yo merezco su perdón». Sofía lo miró, con una sonrisa comprensiva. «El perdón no es algo que se gane de la noche a la mañana, Lucas. Pero si sigues demostrando que te importa, Max lo notará». Lucas asintió, sintiendo como una pequeña chispa de esperanza comenzaba a crecer dentro de él. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero también sabía que Max valía la pena. Esa noche, cuando regresaron a casa, Lucas se sentó en el sofá y miró a Max, que estaba acurrucado a sus pies. «Lo siento, chico», dijo, acariciando suavemente la cabeza del perro. «Sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo hacer las cosas mejor ahora. Y eso es lo que voy a hacer». Max lo miró, con esos ojos tristes que parecían decir, «Gracias por decirme la verdad». Pero no todo era tan sencillo. A medida que Lucas y Max se acercaban, el mundo exterior comenzó a notar su relación. Los medios de comunicación, siempre ávidos de historias sensacionalistas, comenzaron a especular sobre el repentino interés de Lucas por un perro callejero. Los titulares eran crueles y las redes sociales estaban llenas de comentarios hirientes. «¿Has visto esto?», preguntó Sofía una mañana, mostrándole a Lucas su teléfono con un artículo que los criticaba a ambos. Lucas lo leyó rápidamente, sintiendo una oleada de ira. «No les hagas caso», dijo, con un tono más firme de lo que sentía. «No saben nada de nosotros». «Pero duele», dijo Sofía, con una voz quebrada. «No entiendo por qué la gente es tan cruel». Lucas no supo qué decir. No estaba acostumbrado a lidiar con emociones tan crudas, pero sabía que tenía que hacer algo. «No te preocupes», dijo finalmente. «Yo me encargaré de esto». Y lo hizo. Utilizó sus recursos y contactos para silenciar a los medios, al menos temporalmente. Pero sabía que no podía proteger a Max de todo el mundo. Lo que más le preocupaba era cómo la atención negativa estaba afectando a Max, que ya había pasado por tanto en su vida. Una noche, después de un día particularmente difícil,
Lucas encontró a Max acurrucado en un rincón, temblando. «¿Qué pasa, chico?», preguntó, acariciando suavemente la cabeza del perro. Max lo miró, con esos ojos tristes que parecían decir, «No entiendo por qué todo el mundo me odia». Lucas sintió como el peso de la situación caía sobre sus hombros. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Max merecía saber por qué estaba allí, por qué Lucas lo había llevado a su casa. Pero también sabía que revelar la verdad podría destruir la frágil conexión que estaban construyendo. Por ahora, decidió guardar el secreto un poco más, esperando el momento adecuado para decirle la verdad a Max. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía rendirse. Max valía la pena, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerlo. La mañana siguiente, Lucas se despertó con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que no podía seguir viviendo con la culpa, sabiendo que había lastimado a Max de esa manera. Decidió que era hora de hacer las cosas bien, de demostrarle a Max que su amor era genuino. Después de un desayuno tranquilo, Lucas llevó a Max al parque. El sol brillaba en el cielo, y el aire estaba lleno del canto de los pájaros. Lucas se sentó en un banco y miró a Max, que corría feliz entre los árboles. «Max», dijo Lucas, llamando al perro. «Ven aquí, chico». Max obedeció, corriendo hacia Lucas y sentándose a sus pies. Lucas lo miró, sintiendo como una mezcla de emociones chocaba dentro de él. «Necesito que sepas algo», dijo, con una voz firme pero suave. «Lo siento. Lo siento por haberte culpado, por haberte traído aquí pensando que eras el responsable. No lo eras. Y yo he sido un idiota». Max lo miró, con esos ojos tristes que parecían entender más de lo que Lucas podía expresar. Lucas sintió como las lágrimas comenzaban a nublar su visión. «No sé cómo hacer las cosas bien, Max. Pero voy a intentarlo. Voy a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza». Max se acercó a Lucas, apoyando su cabeza en su regazo. Lucas lo acarició suavemente, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar, liberando todo el dolor y la culpa que había estado cargando. Esa noche, cuando regresaron a casa, Lucas se sentó en el sofá y miró a Max, que estaba acurrucado a sus pies. Sabía que la revelación había cambiado todo, pero también sabía que no podía rendirse. Max valía la pena, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerlo. Mientras tanto, Max lo miró, con esos ojos tristes que parecían decir, «Gracias por decirme la verdad». Al día siguiente, Lucas decidió que era hora de hacer algo más. No podía seguir viviendo con la culpa, sabiendo que había lastimado a Max de esa manera. Decidió crear una fundación en honor a su padre, para ayudar a perros callejeros y promover la seguridad vial. «Max», dijo Lucas, acariciando suavemente la cabeza del perro. «Vamos a hacer algo bueno. Vamos a ayudar a otros como tú». Max lo miró, moviendo la cola con entusiasmo. Lucas sonrió, sintiendo como una pequeña chispa de esperanza comenzaba a crecer dentro de él. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero también sabía que Max valía la pena. Y así, con Max a su lado, Lucas comenzó una nueva etapa de su vida. Una etapa llena de amor, compasión y segundas oportunidades. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía hacer las cosas mejor ahora. Y eso era más que suficiente. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.